Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy controversial, muy polémico, jurídico, un tema político que tiene que ver con esto del asilo otorgado en México a una persona que se hace llamar Evo Morales, que fue presidente de Bolivia. Y vamos a ver qué pasó con todo este tema, está bien, está mal. Hay muchas opiniones que están dándose todos los días en torno al mismo. Y bueno, quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos, iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para iniciar este gran programa acerca de don Evo Morales, un presidente que al parecer salió huyendo de Bolivia. Veamos todo lo que pasó el antes, durante y lo que seguramente va a llegar a pasar. Para ello he invitado a una persona que yo sé que es muy capaz, que es muy constante, es muy brillante y estamos de manteles largos aquí en Justicia para Todos al recibir a don David Ricardo Benítez. Bienvenido aquí al programa. Muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí con ustedes. Al contrario, el placer es de nosotros, hombre, ¿no? Yo sí quisiera que entráramos en materia porque sé que es un tema súper controversial desde muchos ámbitos, ¿no? Así es. Económico, político, social, diplomático incluso. ¿Qué está pasando con esto? O sea, a ver, ¿quién fue primero que nada Evo Morales para todo esto? Bueno, Evo Morales es una persona de la comunidad indígena. Ajá. que llega a cambiar el paradigma político en Bolivia, inclusive en el mundo, porque fue de los primeros personajes indígenas que logran el poder con una aceptación grandísima de su ciudadanía, vaya. Entonces llega en un momento de mucha pobreza a Bolivia y milagrosamente cambia Bolivia. Existe menos analfabetismo, existe un crecimiento económico por arriba del 2%, más comercio exterior. Vaya, Bolivia, de la mano de Evo Morales, inicia con una resiliencia, le podría llamar yo, en todos sentidos. Entonces, obviamente se reelige Evo Morales para un segundo periodo sin ningún problema. Cambia la Constitución para poder reelegirse a un tercer periodo. Un tercer mandato. Sí. Así es, un tercer mandato que es a donde la gente pues inicia a incomodarse un poco porque dice, ok, sí eres muy buen presidente, sí eres muy buena persona, pero como que esto ya tiene tintes de que te quieres perpetuar en el poder. Ya como una dictadura, digamos. Una dictadura. Pero bueno, le dan la oportunidad, la Constitución decía que por un mandato más podía reelegirse. La gente vuelve a votar por él, obviamente ya menos gente, y vuelve a llegar. Entonces, con la nueva Constitución. ¿Cada periodo fue de 6 años, más o menos? No, 4 años. 4 años. Okay. Entonces, porque él duró 13 años con 9 meses en el poder. Bien. Y tenía pensado aventarse otros 4 años. Llega el momento que termina su periodo, que ya constitucionalmente, en base a lo que él había cambiado, le permitía. Y pues ya la Constitución ya no daba para más. Decía, pues vuélvela a cambiar, pues ya no se puede, ¿no? Entonces él invoca lo que son los derechos humanos. Y dice, bueno, pues mi derecho humano
a ser elegido, los derechos político-electorales, ¿no? A votar y a ser votado. Entonces, la Suprema Corte, que la manejaba él en su país, no, pues sí tienes todo el derecho, por los derechos humanos, tú puedes volver a ser candidato, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que todos los tratados internacionales que se firmen y se ratifiquen por un Estado, pues tienen la misma... Supuestamente son superiores, ¿no? Que la Constitución. O sea, hay un debate, doctor, precisamente al respecto, de que hay personas que dicen que está por arriba, pero hay personas muy nacionalistas que dicen, no, en México, la Constitución es lo mayor, lo más grande. Lo que ahí dice es que la Constitución debe estarse a la par de los tratados internacionales, lo que nos obliga a nosotros como Estado a estar siempre modificando la Constitución para que los tratados no pareciera que estén por encima, sino que siempre estemos en una misma línea. Pero la verdad, a ciencia cierta y una opinión muy personal, los tratados internacionales, por lo menos mientras no se haga esa hegemonía de la Constitución con los tratados, pues sí están por encima, porque siempre hay mucho más cosas en los tratados que no vislumbramos en nuestra Constitución. La mayoría de ahorita nuestra parte jurídica, digamos, todos estamos atendiendo la parte internacional, a los tratados internacionales, y hay casos donde la Constitución, no es que la haga menos a la Constitución, a la Carta Magna, pero lamentablemente sí atendemos más a una cuestión meramente internacional a través de los tratados, sobre todo en la parte de derechos humanos, que es la más importante. Y bueno, entonces quiere tratar Evo Morales de llegar a un cuarto periodo, mandato, sí. Él le otorgan por invocando derechos humanos, que sí tienes tú la posibilidad, porque no te puedo evitar ese derecho humano, como todos los derechos humanos los tenemos todas las personas. Claro. Yo no te puedo restringir, vaya, que tú seas nuevamente candidato. Pero ahí es donde llega el problema, donde llega el punto de quiebre en Bolivia, que las personas ya no estaban a gusto. Dijeron, oye, pues ya cambiaste esto, cambiaste el otro. O sea, el chiste es quedarte. Entonces se enfrenta a un operador político que casualmente fue con el primero que contendió. Cuando él ganó su primer periodo fue con ese operador político. Y pues ahora él fortalecido y Evo Morales disminuido, pues sí se crea un choque importante y la gente dice, ¿sabes qué? Ya no más. O sea, se olvidaron obviamente de las cosas buenas. ¿Por qué? Porque iba a llegar un momento a donde el país se iba a estancar y si seguía el mismo mandatario ya no iba a ser más. Entonces ya todo iba a ser en detrimento. Ese crecimiento que había tenido iba a llegar el momento que se iba a ir para abajo. Claro. Un punto importante que debemos mencionar del por qué Evo Morales logra ese crecimiento de su país, o así los analistas así lo mencionan, es cuando llega Evo Morales tenía un determinado número de hectáreas de hoja de coca que se podían cosechar. En Bolivia está permitido, lo usa mucho la gente según para le llaman ellos problema de montaña por la altura. La altura que tiene Bolivia, se marean, entonces mastican la hoja de coca y bueno, según esto les ayuda. Entonces tienen cierto permiso para cosechar algunas hectáreas de hoja de coca. Y lo primero que hizo Evo Morales cuando llega es prácticamente duplicó ese número de hectáreas que estaban permitidos. Entonces esto también le ayudó mucho a él a tener un peso político y económico y en mi opinión fue lo que le permitió a la postre pues, lograr los 3 periodos que él pudo concluir y toda su estrategia, pues de alguna manera no salir tan desfavorecido, ¿no? Pero bueno, pues llega hay algunos estudios que señalan que él abatió ¿cómo se dice? Analfabetismo, digamos. Él supuestamente sí logró que todo el mundo estudiara, que tuvieran por lo menos saber leer, escribir. Así es. Todo el mundo lo tiene ahí en Bolivia. Dicen que las condiciones de vida sí se van mucho hacia el socialismo, hacia el comunismo, pero que en realidad la gente vive bien, o sea, están bastante bien. No sé si con todo lo que ha pasado, a pesar de estos beneficios a toda la gente,
pues sí te aburre tener 3 veces un mismo presidente, finalmente, ¿no? O sea, o quieres ver alguna cosa nueva, o quieres ver ciertas cosas, ¿no? Ahí seguramente él digamos que se vomitó de tanto poder que tuvo, o sea, y lamentablemente el tratar de intentar un cuarto periodo, pues ya le está trayendo problemas, ¿no? Sí, definitivamente considero que el mensaje al exterior es muy claro. O sea, la gente, por mejores resultados que haya, ya no quiere un dictador. O sea, el mundo no está ya para dictadores, no está para personas que pretendan solucionarlo todo. Qué bueno que exista un buen inicio, pero bueno, hay que darle también la oportunidad a nuevos talentos, a nuevos valores, que continúen con a lo mejor con esa línea, y va a ser mejor, o sea, mejores ideas, porque llega el momento que ya no puedes tampoco hacer más. Yo por ejemplo, digamos que a mí me gusta mucho la vida y obra, digamos, de Porfirio Díaz, ¿no? Claro. Sé que a él se le considera un dictador, pero yo siento que dentro de todo lo que pasó de los 30 y tantos años que estuvo él en el poder, siento que logró él muchas cosas en nuestro país, muchas. Que hasta la fecha Que hasta la fecha están, desde trazados de vialidades hasta Bellas Artes, el Monumento de la Revolución, que bueno, iba a ser ahí el Congreso y demás, ¿no? Pero, ¿qué será mejor? O sea, darle oportunidad siempre a nuevos para que sepan llegar a mandar o a hacer cosas, o a alguien que ya sabe perfectamente todo y que en base a tiempo ha logrado una estabilidad y ahora se pone a competir para que sea, no enriquecerse a él mismo, no intereses personales, sino para que ahora se ponga a competir este es el mejor país de todo el mundo y me pongo a competir realmente contra todos los países. Porque eso en algún momento Porfirio Díaz es lo que trataba, competir ahora, demostrar que México era un super país a comparación de los demás países. Pero ¿por qué no darles esa oportunidad a los dictadores? Pues en mi opinión, Porfirio Díaz definitivamente es un personaje que la historia en México lo ha desfavorecido mucho, pero que si uno estudia un poquito más a fondo, como bien lo mencionas, pues sí trajo muchas cosas positivas para nuestro país, y sí le daba, en mi opinión, para los años en los que él gobernó, pues sí le daba crédito para seguir haciendo mejoras por México. Claro. Pero a 100 años después todo cambia. Yo creo que antes los intereses económicos y políticos no eran los mismos que subsisten ahora. Las condiciones son muy diferentes. Entonces, Evo Morales también ya se había estancado. Sí logró ese crecimiento, pero también ya estaba en una línea de estancamiento. Ya no daba para más. Y sobre todo lo que considero que molestó a las personas es la mentira. O sea, ¿para qué cambias la Constitución para decir que va a ser por un periodo si finalmente sabes que te vas a quedar? ¿Para qué tienes una Suprema Corte de Justicia a modo? modo? Totalmente. Que sabes que finalmente te va a dar la razón. Claro. Entonces, todo esto, en mi opinión, empieza a incomodar a las personas. No es lo mismo que tú dijeras, pues que dejes tu Constitución abierta. Se sienten engañados. Se sienten engañados. Bien. Y el engaño a todas las personas nos molesta, o considero que incomoda, como que atentan contra la inteligencia de las personas, y esas personas que sacaste del analfabetismo, pues hoy en día tienen mayores posibilidades de educación, de conciencia, y se encuentran que hay un personaje que les dice, voy a cumplir con esto, y llega el momento de cumplir, y ¿sabes qué? Que siempre no, porque ahora encontré este candadito. Y ahora que fue por derechos humanos, pues ya no tenía límite. O sea, primero decía la Constitución, traía un periodo, pero ya que entras por la vía de derechos humanos y la Suprema Corte te dice sí, entonces ya no hay el límite de decir cuándo te vas a ir. Claro. Porque siempre vas a tener el mismo derecho humano. Vamos a una pausa comercial, seguimos, ya se está calentando aquí el estudio. Vamos a una pausa y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos aquí platicando de Evo Morales, pero estamos haciendo una especie de comparativo con Porfirio Díaz, ¿no? O sea, Evo Morales
le da cosas muy buenas a su país, Claro. a su gente. O sea, reconoce mucho los derechos de los indígenas, quita la parte de que no se estudia, les da todos para leer, para escribir, estabiliza totalmente su país. Yo sé que cuando ya llegas a algún lugar, a una curva, digamos, como tal, pues ya lo demás viene en caída. Así es. Pero también dentro de esa curva puedes volverte a regenerar para crear otra curva. O sea, a lo mejor si él se hubiera ahora modernizado en cosas, con políticas públicas, digitales, con cosas, a lo mejor agarra otro enfoque más, ¿no? Como tal. Pues es que el problema bueno, uno de los problemas de Evo Morales, aparte de no haberse modernizado en su sistema político, fue que empezó a pelearse también con Estados Unidos, con el presidente Trump, empezó al golpeteo político y eso desgasta. O sea, el estar golpeando a Estados Unidos siempre desgasta. ¿Por qué? Porque él es el fuerte, el poderoso, ¿no? Entonces, años atrás había sido Bolivia muy mesurado y últimamente empezó a golpear, a pegar lo que hacen en Venezuela, lo que hizo Cuba en su momento, como que imitó esa parte. A lo mejor en su intención. Pero no hizo una alianza con ellos, o sea, con Cuba, con... con ellos yo creo que sí, Venezuela, Cuba, o sea, todos los países que se están yendo hacia el socialismo, hacia la izquierda, digamos. Así es. Pues la unión hace la fuerza también. Así es, pero son países que ya están muy debilitados. Cuando se aliaron, pues estaba Fidel Castro, que estaba siempre hasta que falleció, fue muy fuerte, que dejó a Raúl Castro, que todavía mantuvo. Pero ahorita ya después ya se está abriendo el capitalismo. Ya, claro, y Cuba ya va cambiando. Claro. Venezuela con Chávez, pues también tenía cierta fuerza. Este señor Maduro, pues la verdad que pues no ha sabido gobernar y Venezuela se ha salvado de los golpes de Estado. Se ha salvado de los golpes de Estado. La gente en Venezuela está muy, muy molesta, muy preocupada. Tengo algunas amistades venezolanas que están llegando a México recientemente y las cosas que te platican de Venezuela son tristes. El hecho de que tú puedas trabajar como profesionista y no te alcance tu quincena para comprarte una sola cosa y lo demás te das que comprar lo que el Estado te venda barato, porque es para lo que alcanza. O sea, es increíble que tú siendo profesionista no puedas progresar en un país que fue inmensamente rico derivado del petróleo. Y el oro también. ¿Perdón? El oro también es muy y el oro también. Y además por turismo, o sea, es un lugar turísticamente muy, muy atractivo. Y realmente este presidente que tiene, se le puede llamar presidente, pues ha traído muy a menos a ese país. Entonces está debilitado Cuba, está debilitado Venezuela, ahora debilitan a Bolivia. Sus aliados, pues realmente están muy mermados. El único aliado fuerte que podría estar pues, es Rusia, que tiene la misma línea, pero pues Rusia es más inteligente, ¿no? Es muy, muy, muy diferente, a pesar de que probablemente mantiene la misma línea del socialismo, pero no son tan frontales a estarse golpeteando sin necesidad con los demás. Cuando hace falta, cuando hay que dar un golpe de autoridad, lo da Rusia y se acabó. Cuando tiene que dar su opinión en Naciones Unidas, por ejemplo, lo da Rusia y esto va a ser así y se acabó. No tienes por qué estar saliendo todos los días o cada que tengas la oportunidad a pegarle al otro sin ninguna razón. Claro. Y es lo que, en mi opinión, mermó a Bolivia, Cuba pues está de la misma manera y pues Venezuela, no se diga, un país que ha sufrido mucho y esperemos que pronto encuentre ese equilibrio y esa estabilidad que merece todo el pueblo venezolano. Claro. Ahora, ¿por qué México se mete a darle cobijo a este señor Evo Morales? Pues mira, realmente esa es la parte medular a donde he visto muchos comentarios encontrados respecto de las personas que uno están a favor y otros están en contra de que México haya otorgado el asilo político jurídicamente a Evo hablando Morales. fue correcto, ¿no? O sea, tú le puedes dar asilo a otra persona, un perseguido político, un perseguido por ideas, un perseguido por varias cosas, ¿no? Ahí hay una línea muy delgada, doctor, que yo he analizado, he visto y probablemente esté
esté mal, pero ahí hay un punto de quiebre entre lo que es legal y lo que por razones de no un debido proceso, pues se pueden convertir en no correctas o ilegales. O políticamente incorrectas. Políticamente incorrectas. El asilo político, como bien lo manifiestas, está jurídicamente regulado tanto en nuestra normatividad interna, nuestra Constitución lo maneja, el artículo 11, fracción segunda, lo establece, el artículo primero de la Constitución, donde dice que todos los tratados internacionales de México debemos de ser observados en nuestro país, todo lo que esté ratificado por México, debemos de tomarlo en cuenta, el artículo primero. Entonces ya tenemos el 11. Hay una ley que hizo Felipe Calderón, a donde también desde su artículo segundo y tercero habla del asilo político. Entonces, jurídicamente, no se diga los tratados internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del artículo 14 igual habla sobre el asilo político, que todas las personas tienen derecho a salir de su país si por razones de política son perseguidos y su vida corre peligro. Hasta ahí, México obró bien, pero siendo muy meticulosos con la forma en la que se dio ese asilo político, podemos ver esta decisión desde dos perspectivas, darle un matiz un poco diferente. La perspectiva legal, ok, lo hizo y México tiene la tradición de dar asilo político a muchos personajes mucho más con una moral, digamos, un poquito más difícil que la de... Una doble moral, Una digamos. doble moral más difícil que la de Morales, el Che de Irán, por ejemplo, ¿no? Ajá. Pero bueno, hasta ahí estuvo bien. El punto de quiebre es a donde en ninguna ley, en ningún tratado, en ninguna parte dice que el país deba de ofrecer el asilo político a un personaje. Bien. Y México, en particular nuestro canciller, pues todavía no pasaba nada. Estaba renunciando todavía en medios apenas el presidente y sale nuestro canciller a ofrecerle asilo político a Evo Morales. ¿Qué pasa siendo muy analíticos, siendo muy estrictos? Pues ya está interviniendo con asuntos internacionales. La doctrina Estrada dice que pues, no debemos de intervenir. En ese momento tú ya estás interviniendo. ¿Por qué? Porque todavía no tiene ni la decisión el hoy expresidente Evo Morales de pedir asilo, pero tú ya estás ofreciendo, estás tomando partido de esa situación, tú ya estás tomando parte. Es como un ministerio público, o sea, hay denuncias que se tienen que llevar a cabo y hay cosas que él hace de oficio. Así es. Pero aquí no había de oficio. Aquí no había de oficio. Aquí es hasta que tú me lo pidas, pues sí, yo te lo otorgo. Sí, si pero es fundado en derecho y todo, pues te lo puedo llegar a otorgar. Así es. Pero aquí nos adelantamos un pasito más. Tal pareciera que en este actual gobierno, las personas más cercanas al presidente, en la última decisión, se equivocan. Bien. Ya lo vimos en varias cosas que darían motivo para otro programa, ¿verdad? Pero esta fue una decisión, en mi opinión, doblemente incorrecta. Uno, por lo legal, y dos, por la geopolítica. Ahí a este canciller, Marcelo Ebrard, ¿no le viene alguna sanción por este tipo de cosas? O sea, tanto administrativa como penal, como política, un juicio político y demás. Pues en este gobierno no lo veo. No lo veo, doctor, que le venga una sanción. ¿Y cuándo prescriben estas cosas? Porque pues puede ser que entonces cuando ya se vayan ya les llevemos a cabo ese tipo de sanciones. Pues habría que ver principalmente cuáles son las repercusiones que le traen al Estado esa decisión. Porque yo, o sea, estoy de acuerdo que legalmente hablando es muy fino la línea, digamos, ¿no? De yo te lo ofrezco o tú lo pides. Estoy de acuerdo en esa parte. Pero yo te lo ofrezco y además te mando un avión y gente militares y paso por lugares que tengo que pedir permisos especiales para poder pasar por territorios de otros países para ir por una persona y demás. Todo eso se había hecho, se había visto ya en la historia de México. Pues esa es otra parte
de las decisiones mal tomadas que se hicieron en este caso en particular. Una cosa es pues, que tengas aquí asilado a alguien y otra cosa es que lo trates como un top star, ¿no? O sea, yo te mando avión, te traigo, te presento ante la sociedad, eres huésped distinguido de la Ciudad de México, te mando a San Miguel de Allende. O sea, realmente eso ya va muy por encima de lo que es el asilo político, lo que tú estás obligado a hacer. Y esto impacta, obviamente, y es a donde en determinado momento algún gobierno podrá analizarlo, en lo que es el gasto. Esos recursos que tú estás erogando para esta circunstancia, ¿en qué momento va a ser rebasado? Y que tú digas, oye, pues debimos de haber cubierto esto y nos gastamos esto, ¿no? Entonces, porque dicen que están haciendo una cooperacha, digamos, que la gente de Morena, para darle casa, alimentos, traslados y todo a Evo Morales. Y que lo están sacando de sus, o sea, de sus propios ingresos de las personas y no del erario como tal. Como abogados, doctor, que eres experto, un abogado brillante, No, muchas gracias. o sea, que hay una doble moral al 100%. O sea, no puedes en algo, o es un asunto político público o es privado. O sea, es público, pero lo hago con recursos privados. Ahí se pierde la transparencia. O sea, lo que es público debe ser público. ¿Sabes qué? Yo te estoy ofreciendo y además tengo la obligación de hacer esto, esto y esto. No tengo por qué simular pasar la charola, que el recurso va a venir de otro lado. En ese momento se pierde la transparencia. Entonces lo hubieras hecho, ¿sabes qué? Pues que los empresarios de México, los de Morena, lo manden traer con sus recursos y llega a México como invitado, como turista, no tienes ni siquiera que invocar la figura del asilo político. Claro. Entonces, si lo estás trayendo como asilado político, el Estado tiene la obligación de ofrecerle, sí, su alimentación y su seguridad. Hasta ahí. Pero ya estarlo paseando, estarlo trayendo como si todavía fuera el primer mandatario, que ya no es, presentarlo ante el... Darle otra cosa, otro grave error de México, darle el micrófono para que él siga opinando sobre política exterior. De Bolivia, claro. Pues te sigues tú metiendo, tú México, estás todavía interviniendo en contra de la doctrina Estrada en asuntos internacionales, porque le estás abriendo el micrófono a una persona que sabes que lo que él diga pues va a impactar en el problema en Bolivia. Y esto pues puede seguir incomodando a la gente que todavía está a favor de él y el choque no termine. Ok, vamos a una pausa comercial y nada más quería dejar aquí en el tintero, digamos, en el escritorio. Yo recuerdo que son muy formalistas en las cancillerías, en los protocolos de actuación, en embajadas y todo esto. ¿Estuvo bien o estuvo mal el saludo que le dio el canciller a Evo Morales de agarrarlo de la cabeza así, como si fuera el jefe de la mafia, y decirle, papá, te traje aquí, te cumplí, te lo traje, ¿no? Vamos a una pausa comercial, volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó en el tintero una pregunta, porque es muy formalista toda esta parte de la diplomacia y la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero el saludo que se hizo me llamó mucho la atención, o sea, como diciendo, papá, aquí estás en territorio mexicano, estás protegido, yo cumplí, te traje, y en una de esas hasta me hizo pensar como, y me debes por el servicio como de taxi aéreo, me debes tantos millones de dólares, ¿no? O sea, ¿qué opinión merece ese tipo de saludo? Un canciller de un país que no es ni siquiera el presidente, lo saluda a un expresidente, a un asilado, con formalidad cero. Pues hablando estrictamente de los protocolos, que esa fue la pregunta, pues es incorrecto como el protocolo que siguió el canciller para no me pediste invitarlo. El asilo, yo te lo invito. Y otro aspecto que a lo mejor y que ya lo mencionaste muy finamente, pero que a lo mejor tampoco le han dado mucha importancia, el hecho de que haya tenido que cambiar varias veces la ruta, el avión que traía Evo Morales, eso quiere decir que también en la estrategia fallamos. Pues sí. O sea, si yo ya hubiera llevado todos los permisos, si ya hubiera llevado todo la ruta de vuelo con las autorizaciones respectivas,
pues no habría tenido que estarme regresando y pasando por otro Paraguay, territorio, dando cargando la tal. vuelta, vuelvo a llenar el tanque porque ya no me alcanzó. O sea, eso también habla de una mala organización. Y aparte, hay incluso el que, ¿qué hubiera pasado si por falta de combustible o Tengo que de bajar en otro lugar. turbocina el avión se hubiera estrellado? O sea, los elementos que iban en ese avión que corrieron riesgo porque no, o sea, se estaba sacando adelante una cuestión que no se tomó la prevención debida, los permisos debidos y que los dejaron a su suerte. Así es. Eso, Eso habla de una muy mala planeación, igual desde la Cancillería. Entonces, pues en el asunto, el fin pues, se puede justificar con el asilo, podemos ir legalmente, está bien, pero todo el procedimiento para haber llegado, para que este personaje llegara a México estuvo mal, desde ofrecerlo, desde mandarle el avión, cuando nosotros no tenemos avión presidencial, pero pues sí podemos mandar para que un expresidente supuestamente viaje. militares, aviones militares. El hecho de que no tuvieran una ruta trazada, el hecho de que la Cancillería no haya tramitado los permisos respectivos, todo eso habla de un procedimiento muy desaseado para este asilo. Entonces, la primera pregunta con la que iniciamos de si estuvo bien o estuvo mal, pues dependiendo desde qué perspectiva lo veamos. Claro. Si lo vemos únicamente desde la perspectiva de los derechos humanos, y los derechos humanos se olvidan de muchas formalidades, porque el fin es la dignidad de la persona, es seguir la seguridad de la persona. Entonces, pues ahí, desde derechos humanos, invocando los tratados internacionales y demás, estuvo bien. Pero si lo vemos desde la legalidad, desde lo que es el derecho internacional, desde lo que es el procedimiento, los protocolos y demás, pues estuvo mal. O sea, no estuvo bien realizado ese asilo. Y ahora, ya estando aquí, si lo vemos desde la economía, desde la política mexicana, pues sigue estando mal. ¿Por qué? Él está dañando ahorita la paz de todo un país. Así es. O sea, porque estaba yo leyendo un desplegado que gente de la Marina de allá o de la Secretaría de Marina de allá de Evo Morales decían, nosotros sí estamos con Evo Morales todavía. Oye, ¿vas a dividir el país totalmente? O sea, ¿lo vas a fraccionar desde acá? O sea, ese es un problema muy, muy grande, que nos estamos metiendo en camisa de 11 varas. También el hecho, a mí me llama mucho la atención que ahora lo veo a Evo Morales en Polanco con 16 elementos de seguridad del estado, el extinto Estado Mayor Presidencial, con 4 o 5 camionetas blindadas. Cualquier asilado lo hace así, o sea, cualquiera que pide un asilo le otorgan todas estas prerrogativas. Pues ya el número de la seguridad sí, porque precisamente están huyendo porque tienen el riesgo de morir. De hecho, aquí a uno de los asilados, a Stalin lo mataron aquí. En el 40 tuvo 2 atentados y uno de esos lo mataron. Pero ahí fue muy diferente porque él se vino a la casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. Claro. O sea, lo invitaron, le otorgan el asilo, lo invitan, llegan ahí, pues sí, tenía seguridad y finalmente lo matan. Entonces sí, tenemos la obligación de otorgarle esa seguridad porque precisamente estamos hablando de que un Estado completo está persiguiéndolo. Entonces hay el temor fundado de que lo quieran matar a donde quiera que él esté. Y ahí viene otro error de la estrategia de México en el asilo. Si lo tienes que cuidar, ¿para qué lo estás exhibiendo? ¿Y por qué lo dejas salir a restaurantes? Claro. Que todo mundo, Públicos. Todo mundo corremos en algún problema en que uno llega a comer con familia y todo, y de repente llega este sujeto a la mesa de al lado. ¿No se armará la balacera ahí y que yo corra peligro, yo y mi familia? Claro, por supuesto que sigue siendo un error. O sea, no tienes por qué hacer su vida pública y tú tener que correr ese riesgo y arriesgar a la sociedad a que algún día lo quieran llegar a matar a esta persona, y lo tienes en un lugar público donde más de uno puede salir perjudicado. Este cuate me llama mucho la atención de asilos y toda esta parte. Julián Azagne, Julián Azagne, sí. Él no recuerdo que estuviera por todo el país donde se le dio el asilo, yendo a comer a los mejores restaurantes, haciendo lo que quisiera y todo. O sea, no recuerdo esa parte. Él fue diferente porque hasta donde recuerdo, él sí le dio asilo al país, pero estuvo en la embajada. ¿Y entonces? Pero porque ya no pudo salir de la embajada. Ok, pero supongamos que... Si él hubiera estado en el país, no en la embajada... Yo te doy asilo en México,
pero sí te pongo ciertas limitantes, ¿no? Porque lamentablemente no puedes estar yendo a hacer tu vida diario como tú quieras si traes el temor de que supuestamente te van a asesinar. Así Y es. eso no creo que esté bien en ninguna No, forma, o claro sea, que no, no, no. Y menos que publiques a dónde anda. Porque entonces va a venir Evo Morales al Museo de la Ciudad de México porque le vamos a entregar las llaves como huésped distinguido. Hombre, yo no digo que haya obrado mal o haya obrado bien. A México no le compete juzgar si lo hizo bien o hizo mal. Pero de antemano sabes que está huyendo de su país. Entonces ¿le vas a entregar las llaves de la ciudad no a puede un ser un huésped particular distinguido. Pues no. o tendría que ser en su calidad de presidente de Bolivia? Pues como son actos protocolarios, son realmente situaciones muy a modo de quien las entrega, pues inclusive hasta un empresario distinguido se las podrían dar. Pero estamos hablando de gente que moralmente pues tiene cierta calidad y esa calidad tú no se la puedes dar a una persona que está huyendo de su país. No porque no la tenga, simplemente porque si no estás para juzgarlo a él positivamente, negativamente, tampoco estás para juzgarlo negativamente. Insisto, lo que tú debes de hacer es cuidar su vida y darle la alimentación. Eso es tu obligación. Entonces no tienes por qué estar diciendo, pero fue una gran persona o es una gran persona, entonces le voy a dar este reconocimiento. Porque él no viene como persona pública. Al contrario, debería de venir, como bien lo menciona, doctor, debería de venir como una persona que mientras más discreción se guarde de él, pues es mejor para él y para el Estado. Claro. ¿Por qué? Te genera menos gasto, al Estado le genera menos gasto, te genera más seguridad a ti como la persona asilada y también al pueblo, como bien lo mencionas, le da seguridad de que no se va a armar una balacera en cualquier lugar por querer matar a esta persona, que él sí trae 14 escoltas, pero todos los demás que estamos ahí no. Entonces, pues igual a él lo protegen, pero los demás quién sabe, ¿no? Entonces, sí se están cometiendo muchos errores, únicamente diciendo que todo lo hacen por los derechos humanos y por la seguridad de este personaje, que la verdad es que, pues no creo que el país, con todas las deficiencias que tiene ahorita México, esté para seguir trayendo este tipo de problemas. O tal vez, doctor, podría ser una cortina de humo y realmente sea lo que el país quiere. No lo sé. Claro. No lo sé. Ahí yo digo, lamentablemente conozco gente que vive en Bosques de las Lomas. Supuestamente ahí se le dio una casa para vivir, una casa muy grande, incluso con muchos jardines y todo para vivir. Y la gente ahorita me dicen que si ellos no pueden hacer algo de forma legal porque sienten que pues si él sigue estando ahí, pues al rato va a llegar una balacera totalmente a esa parte. Entonces eso me llama mucho la atención. Creo que ahorita con redes sociales ya se ha estado permeando toda esta información. Tan es así que veo que ahora ya tomó decisión que se va a ir a vivir a San Miguel de Allende, porque al parecer allá puede salir más sin que la gente lo note tanto, ¿no? Toda esta parte. Pero bueno, vamos a una opinión, nada más después de esta pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, seguimos platicando de este personaje, Evo Morales. Yo estoy de acuerdo con que ya se le dio el asilo, ya se va a ir a San Miguel de Allende. Me llama mucho la atención la parte que dicen que en Paraguay llegaron 2 camiones llenos de, no sé si de oro, dinero, algo, pero era de traslado de valores, como para entregarle pues algo de dinero a este cuate o algo ahí que no nos quisieron decir exactamente qué es. Y también me llama mucho la atención el que dicen que él está íntimamente ligado al narcotráfico mundialmente hablando como tal. ¿Qué opinión merecemos de esto? Pues como lo mencionábamos hace un momento, en Bolivia lo que es la hoja de coca es permitido sembrarla en determinado número de hectáreas
y cuando llegó Evo Morales, él casi duplica ese número de hectáreas que estaban permitidas. Me parece que la ley de ellos fue del 88, cuando llega él cambia esta ley para aumentar, incrementar esta producción. Entonces, pues es muy probable, sí, que esa hoja de coca pues llegue al narcotráfico, que no sea realmente para el uso que se supone que ellos le dan, ¿no? Que los ciudadanos por la altura necesitan morder la hoja de coca pues para sentirse, pues no tener esos mareos, estabilizarse digamos, de alguna manera. Entonces, es muy probable que el narcotráfico esté metido en ello. También he leído que Evo Morales todavía es líder de 6 grupos que producen la hoja de coca, que siembran la hoja de coca. Entonces, pues todavía sigue teniendo un poder en ese aspecto muy importante. O sea, poder económico y político todavía lo tiene. Entonces, no es nada difícil que con esos 6 sindicatos o como agrupaciones de coca que él dirige, pues todavía pudiera estar haciendo ciertos negocios, vaya, con diversos grupos. Todos esos aspectos que obviamente no sabemos y que probablemente nunca tendremos la certeza, pues están ahí en el tintero, y quienes podemos pagar todas las consecuencias de eso somos nosotros. Increíble que digan, me voy a San Miguel de Allende porque allá no soy tan visto, cuando San Miguel de Allende es una de las ciudades más importantes del mundo, está llena de turistas, con muchos eventos internacionales. Hombre, si realmente lo hacen por su seguridad, llévatelo a un pueblito ahí escondido, a donde realmente no haya mucha gente, a donde pueda tener él sí su seguridad y que también le dé seguridad pues, a la gente que esté alrededor. A lo mejor que ni lo conozcan, porque en muchas provincias puede llegar el señor Evo Morales y no van a saber quién es Evo Morales. Claro. Pero lo más San Miguel de Allende, que está lleno de turistas, pues por supuesto que van a saber quién es Evo Morales. Lo van a ubicar. Y lo van a ubicar y esto, pues igual, una ciudad tan maravillosa como San Miguel de Allende, pues también la pone en riesgo. Pues, igual sigue siendo malas decisiones. Tan mala decisión es llevarlo a Bosque de las Lomas. Y en mi opinión, pues sí podría proceder un amparo de los habitantes de ahí de Bosque de las Lomas. Yo supongo que sí. Porque finalmente es una decisión del Estado, o sea, contra actos de autoridad. Claro. Sí podría proceder y lo pueden fundar de una manera muy fina, muy correcta, y tendría que salir de ahí, como igualmente lo podrían hacer en San Miguel de Allende, ¿verdad? Claro. Entonces, espero que México no llegue al autoritarismo de que se diga, pues sí, las leyes aquí están y el amparo puede proceder, sí, pero yo fui el que di la instrucción y las cosas así se quedan. De esos regalos que comentas, doctor, pues es malo especular, pero también es muy malo que no exista transparencia dentro de un Estado. Es que con las redes sociales, lamentablemente, todos nos comunicamos rápidamente lo que está pasando en todos lados, videos, comentarios, todo. La verdad es que ya no es la misma política de hace 20 años, 30 años, donde pasaba desapercibido muchas cosas. Ya la gente toma videos, todo lo que está pasando y cosas, y bueno, es algo que tenemos que vivir con ello de una forma rápida y pensar bien lo que hacemos. Ahora, viendo todo este panorama que platicamos ya a lo largo de estos bloques, ¿para qué vino Evo Morales a México? ¿Por qué a México? ¿Por qué no a Cuba? ¿Por qué no a Venezuela? ¿Por qué no a otros lados? Yo creo que vino a México en este momento y queriendo pensar bien de nuestro gobierno, porque se trata de ser un poquito objetivos y no especular, porque es políticamente el estado de los que él podría haber emigrado que está más estable políticamente. El presidente que actualmente tenemos pues tiene una todavía aceptación importante. Entonces las decisiones que él tome, pues muchas personas las van a porque Cuba, pues están tratos con Estados Unidos, ¿no? De cosas, del capitalismo, pues sería, le van a decir, ok, pero esto o me lo quitas o me lo entregas o algo, ¿no?
Venezuela está pasando por un golpeteo Una crisis impresionante. duro que pues, le puede costar la cabeza totalmente a Maduro, sería un error. Irse a Rusia, pues no creo que Rusia se quiera y no le interesaría meterse ahorita en camisa de once varas. No le sirve nada a Rusia. Entonces, la mejor opción será México, finalmente. Ok. Ya, esa es una primera, digamos, conclusión que creemos o especulamos que puede pasar. Pero bueno, ¿por qué a México le interesa tanto que estuviera Evo Morales? O sea, una cortina de humo, intereses económicos, políticos, mundiales, narcotráfico, ¿qué pasa? Pues ahí hay otra pregunta muy brillante, doctor. El por qué a México le interese que esté Evo aquí, en mi opinión, y lo mencioné hace un momento, pues tantas cosas malas están pasando en México que es una excelente cortina de humo. O sea, la gente ahorita está peleando por Evo Morales y se les está olvidando el Culiacán, se les está olvidando los Levarón, se les está olvidando todas las muertes que han habido y que siguen habiendo, porque estamos preocupados por Evo Morales. Entonces, sí se desvió. Pero cada semana nos traen con una cosa distinta. O sea, una semana amanecemos con la captura de Ovidio, el día siguiente nos cambian otras cuestiones, luego los Levarón, luego que si es la renuncia de un ministro de la Corte, luego que si es el que renunció el líder del sindicato de petróleo. Todo es, cada semana nos traen vuelta y vuelta. O sea, ¿era tan importante manejar algo como Evo Morales o algo tan peligroso fue para traer esa publicidad de Evo Morales? Porque bueno, es que Evo Morales es de las personas que siempre estuvo a favor, olvidémonos del Estado mexicano, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, son cercanos, o sea, personalmente ellos son cercanos, no sé si llamarle amigos, pero sí son cercanos. Entonces, pues obviamente desconozco si tengan algún otro interés o que haya apoyado Evo Morales la campaña de México, lo desconozco. Pero podrían haber muchas conjeturas, muchas especulaciones del por qué a México le interese aún por encima de Estados Unidos, que eso no lo hemos platicado. Porque la opinión de Estados Unidos no sabemos cuál es en sí. O sea. Definitivamente, pero Estados Unidos está en contra de Evo Morales. Entonces, aventarte la bronca con Estados Unidos, decir, ¿sabes qué? No me importa, yo traigo a Evo Morales, pues quiere decir que hay un interés muy importante, oculto, en que esta persona esté en México. Sin embargo, pues eso es especular. No sabemos cuál es ese interés. Especulación. No sabemos cuál sea ese interés oculto, pero definitivamente debe de haber algo más que no estamos enterados, algo más por encima de los derechos humanos para que yo, canciller, haya tenido que saltarme las reglas y decir, oye, no se lo vayas a pedir a nadie, por favor, porque aquí te necesitamos, ¿no? Bien, vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso en este último bloque de este gran programa. Muy especulativo, pero dicen que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Finalmente. A mí me interesa mucho la opinión, obviamente, aquí del maestro Benítez. Estados Unidos normalmente siempre se jacta de que México no toma ninguna decisión sin previo haber consultado a Estados Unidos. Nos fuimos por la libre en esto de Evo Morales, o también Estados Unidos está inmerso en el juego de tráete a Evo, porque de todos modos me interesa que esta niña que asumió el poder ahora sea la nueva presidenta de Bolivia. Y allá hay este elemento platinum o titanium, no sé qué, hay algún compuesto allá que dicen que es el lugar más rico del mundo en este tipo de cosas y que Estados Unidos quería como que llegar a tomar posesión de allá en algunas cuestiones económicas o empresariales o algo. ¿Qué opinión podemos merecer esto? Pues definitivamente
Estados Unidos está muy interesado en que sea la salida de Evo Morales. Inclusive de las últimas declaraciones que dio Evo en una de las cumbres, pues él decía que Estados Unidos quería derrocarlo y que él era el que orquestaba siempre los golpes de Estado. Y bueno, finalmente se le concedió. Okay. Entonces, sí es muy probable que Estados Unidos esté detrás de esta caída de su gobierno de Evo Morales. No creo que México le haya consultado realmente a Estados Unidos si traer a Evo Morales o no. En mi opinión, esto obedece más a la amistad, a los lazos que podrían tener entre el presidente López Obrador y la persona de Evo Morales, a otra circunstancia. Ahora bien, que Estados Unidos aproveche la circunstancia, la coyuntura, pues esa sí es una posibilidad. ¿Por qué? Porque tampoco Estados Unidos se ha manifestado al respecto. O sea, Donald Trump es muy... Al otro día ya estaría con el Twitter. Es un toro que si le molesta algo, ¡pum!, en ese momento ataca. O sea. Con el Twitter inmediatamente. Sí. Entonces no le incomodó a Estados Unidos la decisión de México. Muy probablemente le sirva inclusive que haya caído Evo Morales, como le sirvió que cayera Castro y como le va a servir cuando caiga Maduro. Sí, claro. Entonces, porque son territorios que Estados Unidos no podía entrar libremente, no podría controlar, y de alguna manera, pues, al caer Evo Morales, pues puede controlar. Cae todo un sistema, digamos. Aparte de que la hoy presidenta de Bolivia pues se autoproclamó, entonces realmente hay un vacío legal en Estados Unidos en Bolivia que cualquier persona puede aprovechar, y más si estamos hablando del país más poderoso del mundo, pues claro que le conviene. Entonces, no creo que Estados Unidos haya intervenido en la decisión, pero sí creo que a Estados Unidos le está conviniendo esta decisión y por lo tanto él no se manifestó en contra de la misma. No hizo algún comentario en contra, digamos, ¿no? Así es. Esa es mi opinión, ¿no? De que Estados Unidos está realmente pues convencido de que a sus intereses le conviene que no esté Evo Morales. Sí, se está cayendo esa parte del sistema de izquierda, digamos, ¿no? Aparte, digo, pensando ya también muy a futuro, pues podría ser una buena moneda de cambio Evo Morales para alguna negociación de México. Claro, sí, digo, puedes tratar de capitalizar todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, traigo aquí a este personaje, pero pues lo intercambio por alguna cuestión o hago alguna cosa, ¿no? Y recordemos que estamos en negociaciones con Estados Unidos. Sí, todo esto del tratado de comercio, del TIMEC como tal, pues esperemos que con eso ya entremos y que pueda caminar toda la parte económica de México, porque sí hemos estado un poco afectados, ¿no? Por todo lo que está sucediendo. Un último comentario, una última conclusión, porque ya nos restan pocos minutos para terminar. Pues, doctora, agradecer tu invitación a este gran programa, a este foro tan importante que tienes y que estoy seguro que nos está siguiendo. Y realmente, pues y todos los problemas que en este foro se platican y que de alguna manera impactan a México, pues es muy importante que se vean desde la perspectiva de la que nos permites hablar y desde esa perspectiva tan ciudadana que se le da a este programa y tan de leyes, tan objetiva que se trata de dar aquí. Ojalá que esta decisión no sea tan negativa para México y ojalá que las cosas vayan mejorando, porque como bien mencionabas, pues hay muchas circunstancias que semana con semana siguen dando. Ya tenemos la nueva ombudsperson, que también fue muy... Híjole, otro programa que va a tener que ser de esa parte, porque una persona que se supone que debe pelear por los derechos humanos ha hecho llega violentando los mismos. Vino a una revuelta totalmente a los derechos humanos. Así es, entonces siempre tenemos muchas novedades en este país y siempre es sano escucharlas de voz de tus asistentes de este programa tan
tan interesante que nos has obsequiado. Muchas Bien, gracias, pues, doctor. Lamentablemente, pues se ha acotado el tiempo del programa. No el tema, porque el tema podríamos incluso seguir platicando de toda la currículum, incluso de parte de Evo Morales. Yo recuerdo que era un sindicalista muy importante en su país, pero bueno, eso ya en otra ocasión lo iremos platicando. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desea realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos a todas esas inquietudes que ustedes nos viertan, y que todo es para siempre mejorar en este programa. Cualquier comentario es bien recibido, y bueno, insisto, siempre ha sido todo para que se nutra el programa y podamos saber qué programas quieren que deseen que realicemos, qué temas, a quienes quieren que invitemos. Y bueno, también para ello les doy las redes sociales. En YouTube nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos. De verdad, suscríbanse al canal de YouTube, es muy interesante. Pongan la campanita, suscríbanse, vean todos los programas que se han sintonizado a lo largo ya de casi 5 o 6 años. Siempre nos deja algo muy importante que ver: los derechos, las obligaciones y temas de gran interés, como es el del día de hoy. En Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV. Hay que agregarle nada más TV al final, Justicia para Todos TV, en Facebook y en Twitter. Y cualquier comentario, como siempre, es bien recibido. Insisto, es para mejorar este programa y en beneficio de todos ustedes. Bien, pues no me resta más que agradecer obviamente al invitado aquí que nos acompañó aquí al programa, a la producción por hacer mismo, y ojalá y encuentre paz el pueblo de Bolivia, porque de verdad no es fácil lo que están viviendo, y tienen que empezar a volver a reanudar su forma de vida, de política, y ser un mejor país, como que yo sé que lo van a lograr. Bien, pues a ustedes televidentes les pido que por favor nos sintonicen un programa más de Justicia para Todos la próxima semana. Les mando un cordial saludo, y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, pero nosotros no.